ha ido evolucionando el derecho notarial en cuanto a la regulación jurídica. Vamos a encontrar dentro de la regulación jurídica de la historia, vimos que ya desde la época de don Justiniano ya se tenían algunas disposiciones que regulan al protocolo. Vimos también las partes que integran el registro notarial. Vimos que el registro notarial tiene dos partes, la parte llamada parte instrumental, donde están los instrumentos públicos, que son 4, 3 de ellos que están regulados en los artículos 8 y 9 del Código de Notariado, y el cuarto que está regulado en el artículo 962 del Código Civil. La otra parte del protocolo es la parte documental, donde hay documentos. Se llama parte documental porque no hay instrumentos públicos, por eso se llama así parte instrumental. Y vamos a ver de que la parte instrumental está integrada por tres elementos determinantes, que son la razón de cierre. Tenemos la razón de cierre, ya nos referimos a la razón de cierre. ¿Qué debe contener la razón de cierre? La razón de cierre se efectúa el 31 de diciembre o antes, ¿no? Puede ser que en esta fecha podamos hacer la razón de cierre. De igual manera, la apertura del protocolo se puede realizar. Normalmente lo realizamos en enero, porque iniciamos el ejercicio del año. Sin embargo, si ustedes se llegaran a graduar en el mes de octubre o en el mes de, digamos ahorita en el mes de mayo, si ustedes se graduaran en el mes de mayo, yo diría que en septiembre estarían ya ustedes con la facultad de poder abrir el protocolo. Ya han registrado su firma, su sello y su título en la Corte Suprema, ya tienen su número colegiado, ya han pagado los 50 quetzales, y ya pueden ustedes abrir protocolo. Es decir, no específicamente hay un mes determinante para abrir. De la misma manera, no hay un mes determinante para cerrar. La semana pasada tuve la oportunidad que me invitaron de parte del Archivo General de Protocolos a impartir algunas pláticas, algunas reflexiones con los delegados del Archivo General de Protocolos en los departamentos. Hubo 2 jornadas, el día martes de la semana anterior, cada martes de 2 semanas que hicimos la actividad. Hicieron 2 grupos porque vinieron los delegados de todos los departamentos del Archivo General de Protocolos. Hicimos algunos comentarios al respecto y uno de los delegados me dice, ¿qué pasa si el protocolo se cierra en estas fechas de mayo? Me dice. Entonces le digo yo, bueno, si lo que hay que hacer es una razón. ¿Por qué estamos cerrando en mayo y no el 31 de diciembre? Porque el artículo 11 del Código Notariado lo regula de esa manera. Si vemos en el artículo 12 del Código de Notariado, en el segundo párrafo, se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular. La razón de cierre contendrá la fecha, el número de instrumentos públicos autorizados, razones de legalización de firma, actas de protocolación, el número de folios de que se compone, observaciones si las hubiere. Si por ejemplo cerráramos hoy, que es 9 de mayo, vamos a cerrar hoy 9 de mayo, vamos a hacer una observación antes de suscribir, antes de firmar la razón de cierre. La vamos a suscribir, pero antes vamos a hacer una razón. El infrascrito notario hace constar que cierra el registro notarial a su cargo en esta fecha, y vamos a expresar por qué. Por asumir cargo que maneja jurisdicción, porque me voy a ausentar del territorio nacional por más de un año. Esas podrían ser unas buenas causas, porque también podríamos cerrar por haber quedado inhabilitados o por tener algún impedimento, pero esas son las causas negativas. Pero prefiero hablar de las causas positivas. Entonces ahí tendremos que hacer la razón, y luego de la razón por qué hemos cerrado el protocolo en una fecha distinta al 31 de diciembre, pues la firma del notario. Eso sería el comentario.
Otra pregunta que formulan es: ¿en qué clase de papel se realiza la razón de cierre? ¿En qué clase de papel se va a realizar la razón de cierre? El fundamento jurídico está en el artículo 9 del Código de Notariado, que se redacta en hojas de papel sellado especial para protocolo. ¿Qué vamos a redactar? En hojas de papel sellado especial para protocolo. En el artículo 9 del Código de Notariado específicamente se determina que se redactan en hojas de papel sellado especial para protocolo, escritura matriz, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma. Pero acordémonos que en 1964 se incorpora el otro instrumento público en el Código Civil, y entonces le vamos a agregar al artículo 9 una anotacioncita, ver 962 del Código Civil, porque vamos a incorporar el cuarto instrumento público. Eso es lo que se redacta en hojas de papel sellado especial para protocolo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la razón de cierre se redacta en papel simple. No cubre ningún impuesto. Entonces, la razón de cierre la redactamos en hoja de papel simple, papel bond. Acordémonos que en el Código de Notariado, en varios artículos, se menciona el término papel sellado. Cuando ustedes vean ese término, porque nos va a servir, bueno, les va a servir de aquí hasta su ejercicio profesional indefinidamente, salvo que modifiquen la ley. Las hojas de papel sellado ya no se usan. Esas hojas de papel sellado ya no se utilizan. En sustitución de las hojas de papel sellado que se mencionan en el Código de Notariado, vamos a usar papel bond, papel simple, papel tamaño carta o tamaño oficio. ¿Con base a qué? Con base al artículo 45 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. El artículo 45 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo nos va a regular que en sustitución, a partir de la fecha de la presente ley, es decir, a partir de la fecha de la vigencia de la Ley del Timbre Fiscal, en el artículo 45 del papel a emplearse, artículo 45, a partir de la vigencia de la presente ley, se utilizará en sustitución del papel sellado, papel que tenga las características que se consignan en el numeral 10 del artículo 33. Y vamos a encontrar en el artículo 46, pónganle mucha atención por favor al artículo 46. En las disposiciones del decreto 314 del Congreso de la República, Código de Notariado, que se relacionan al uso de papel sellado, los notarios deberán utilizar el papel a que se refiere el artículo anterior cuando extiendan los testimonios o documentos correspondientes. Veamos, muy importante, los artículos 45 y 46 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. Pero como nos quedamos con la duda que regula el artículo 33, numeral 10, nos vamos a ir al artículo 33. El artículo 33 regula de las abreviaturas. Para la correcta interpretación de esta ley se debe entender, salvo indicación en contrario, que cuando se utilicen las expresiones, y nos vamos al numeral 10, hoja, se refiere a hoja de papel tipo bond, tamaño carta u oficio, en cualquier actuación, con un uso máximo de 25 o 50 reglones o líneas en cada lado. 25 o 50 reglones en cada lado. Según se utilice uno o ambos lados, con su margen izquierdo mínimo de 40 milímetros. Entonces vamos a ver ahí que
eh, hay una regulación mínimo, margen izquierdo mínimo de 40 milímetros. Entonces, el índice, perdón, la razón de cierre se redacta en papel simple. Máxime que el artículo 12 no regula qué clase de papel debe de redactarse, pero atendiendo el artículo 9 del Código de Notariado, que solo se pueden redactar instrumentos públicos en ese papel, tenemos que utilizar papel simple. El índice. El índice, otra de las preguntas que formularon los delegados, que si el artículo 15 regula que se va a utilizar hojas de papel sellado, oigan, hojas de papel sellado que ya no se utilizan, del mismo valor al empleado en él, al empleado en el protocolo. El protocolo tiene un valor de 10 quetzales. Sin embargo, como no es instrumento público, entonces vamos a utilizar hojas de papel bond. Ahí más adelante les vamos a ver una muestra de un índice. Hojas de papel bond que pueden ser tamaño carta, tamaño oficio. Como las hojas de protocolo son tamaño oficio, lo adecuado es, para conservar la estética del tamaño de las hojas, lo adecuado es utilizar papel bond tamaño oficio. El artículo 5 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo regula qué impuesto se va a cubrir en el índice. Vamos a encontrar en el artículo 5 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo que se va a utilizar papel bond. Vamos a redactar el índice del protocolo también en papel bond, pero vamos a cubrir en cada hoja 50 centavos en timbre fiscal. En el artículo 5 de la Ley del Timbre Fiscal se lee: el impuesto a que se refiere este artículo, vamos a dejar entrar a la letra B. El impuesto a que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. Y nos vamos a ir al numeral 6. Índices, vean, tomen nota de esto. Índices, testimonios especiales, copias simples, legalizadas y actas notariales, 50 centavos por cada hoja. 50 centavos por cada hoja. Entonces, vamos a realizar nuestro índice en hojas de papel simple, tamaño carta, tamaño oficio. Lo recomendable es tamaño oficio. Y vamos a consignar las 5 columnas, ya les vamos a mostrar ahí un ejemplo, que debe de contener el índice. Y a cada hoja le vamos a adherir, por disposición del artículo 5, numeral 6, le vamos a adherir 50 centavos de timbre fiscal. ¿Ven? Y la otra parte, la última parte de la parte documental, son los atestados. Los atestados ya explicamos para qué sirven los atestados. Los atestados sirven para comprobar, para demostrar, para acreditar que el notario cumplió con sus obligaciones, pues, previas, simultáneas y posteriores. La mayoría son posteriores, avisos, los avisos que remitimos. Cuando remitimos un aviso de testamento, de matrimonio, tengo un aviso de escritura cancelada, un aviso de que vamos a ausentarnos del territorio nacional. Vean cuántos avisos hay regulados en el Código de Notariado. Aviso de matrícula fiscal, aviso de que nos ausentamos del territorio nacional, aviso de que cancelamos una escritura, aviso trimestral, que están en el artículo 37 del Código de Notariado, aviso de testamento, que está en el 45 del Código de Notariado. Esos avisos que remitimos siempre con una copia o con un duplicado, si ustedes quieren, para que nos sellen de recibido.
¿Cómo voy a demostrar que remití el aviso? Con la copia con el sello de recibido. Esa copia con el sello recibido la incorporamos en los atestados, porque casi es obligaciones posteriores. También obligaciones previas, porque si pedimos la identificación de los comparecientes, pues les reproducimos el documento con que se identifican y también podemos incorporarlo dentro de los atestados. Bien, no sé si hay dudas, si hay comentarios, si hay preguntas. Esta es una introducción de lo que vimos en las sesiones anteriores. Ya en 1954 surge en España un conjunto de leyes integrado por varios libros. Este conjunto de leyes integrado por varios libros tenía pues unas disposiciones generales de las distintas áreas del derecho. Había un libro que regulaba los delitos, nosotros ahora lo conocemos como Código Penal. Había otro libro que regulaba la organización administrativa, los funcionarios, sus facultades, que ahora nosotros lo conocemos como Constitución Política de la República. Pues así tenía varios libros y uno de ellos regulaba lo concerniente a la persona y a la familia y sus bienes, y que nosotros ahora lo conocemos muy ampliamente como Código Civil. En el Código Civil, por eso en el Código Civil están incluidos, en esta legislación del Fuero Real, están incluidos algunos elementos relacionados con el notario, relacionados con los instrumentos públicos. Ahí están incluidos. Por eso hay algunos países que no tienen código de notariado, no tienen ley del notariado. Panamá, por ejemplo, Panamá, en el Código Civil están las disposiciones concernientes al notariado. Y así hay otros países, creo que República Dominicana también le sucede lo mismo, no tiene código de notariado, no tiene ley del notariado, porque están las disposiciones reguladas en el Código Civil como una reminiscencia de estas legislaciones españolas que como fueron trasladadas cuando vinieron los españoles a América y que se utilizaron de alguna u otra manera. Entonces el Fuero Real estaba integrado por esos libros y luego cuando se sienten algunas reformas, porque tal vez en la otra presentación vamos a poderlo apreciar en otra oportunidad que tengamos. Creo que vamos a tener una sesión extraordinaria para profundizar un poquito de este tema, porque anteriormente no se regulaba la forma de escribir en los documentos, cómo se escribían los documentos, cuántas líneas tenía que escribir el escribano, que en ese tiempo así se le denominaba, y aparte de eso, los escribanos escribían en una forma como ilegible. ¿Por qué? Porque entonces viene la pragmática de Alcalá, que es otro antecedente, unas reformas que se hacen del Fuero Real. Se sienten reformas, la reina Isabel se da cuenta de que hay algunas actuaciones del notario que lo hacen alambicado, y entonces emite disposiciones en la pragmática de Alcalá, donde por ejemplo ya se regula que solo se pueden escribir 25 líneas por cada lado. Vean el que está en la legislación guatemalteca. Otro elemento era que deben de redactarse de manera legible. Les voy a conseguir la presentación, que quiero que lo veamos, no creo que esté en esta, de manera legible, porque escribían de una forma que solo el notario podía interpretar lo que había escrito en el instrumento público. ¿Y por qué lo hacía? ¿Por qué hacía estas dos? Porque los honorarios cobraban por línea. Entonces el escriba trataba de ponerle las más líneas suficientes al instrumento público, porque podía cobrar más en concepto de cada línea. También para interpretar cuál era el contenido del instrumento público, lo tenía que hacer el notario, y cobraba también por leer, por interpretar qué habían convenido los contratantes en ese documento. Entonces ahí surge, en la pragmática de Alcalá, surge la disposición de las 25 líneas por cada lado,
surge la disposición de redactarlo de manera legible, surge algo muy importante, el arancel, porque entonces ya se le determina cuánto puede cobrar el notario por autorizar los instrumentos públicos. Vemos que estos elementos de la pragmática, algunos elementos en resumen de la pragmática de Alcalá, que fueron las reformas de Fuero Real. Entonces vemos en este elemento la historia, cómo ha ido evolucionando el desarrollo del derecho notarial. En Guatemala tenemos la regulación jurídica del protocolo en distintas leyes, en distintos códigos, no solo en el Código de Notariado. Tenemos la regulación jurídica en la Constitución Política de la República. Nosotros ya lo vimos como un registro estatal en el artículo 30 y 31 de la Constitución Política de la República. En el Código de Notariado, por supuesto, que entra en vigencia en 1947, en el Código de Notariado, está regulado lo concerniente al registro notarial. Tenemos el artículo 8, varios artículos en adelante que regulan lo concerniente al protocolo. Regulan la definición de protocolo, regulan los instrumentos que se redactan en el protocolo, regula la apertura y el cierre de protocolo, regula el depósito de protocolo. Es decir, hay muchos factores, muchos elementos regulados en el Código de Notariado. En el Código Civil regula lo concerniente a los testamentos de escritura pública. Tenemos también en el Código Civil lo concerniente a la protocolización del matrimonio. Tenemos en el Código Civil distintas, por ejemplo, en el artículo 430, lo concerniente a la escritura donde se somete un inmueble al régimen de propiedad horizontal. Es decir, en el Código Civil hay muchos artículos que mencionan al protocolo. También tenemos en la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, donde se regula cómo se distribuye. Ya les voy a mandar los artículos, una nómina de artículos que tenemos que leer y estudiar, cómo se distribuye el protocolo, a quiénes se le puede entregar el protocolo, cuál es el valor del protocolo, las formalidades que del protocolo, por ejemplo, qué características, si vamos a ver las características de las hojas de protocolo, que tiene un número de orden dentro de una filigrana, esto se llama filigrana, tiene la palabra protocolo, el escudo de armas de la República, tiene un número de registro y tiene un quinquenio, también tiene el emblema de la Superintendencia de Administración Tributaria, tiene 25 líneas por cada lado. Si vemos acá, tiene otras 25 líneas que podemos utilizar. Entonces, esa es la legislación. En el Código de Comercio también se menciona la palabra protocolo, se regula jurídicamente concerniente a las escrituras de sociedades mercantiles, se regula también en el elemento del fideicomiso de las instituciones bancarias. Acordémonos cómo se puede constituir el fideicomiso, se puede constituir como contrato, se puede constituir como testamento. Eso está regulado en el Código de Comercio. En la ley del organismo judicial también tenemos regulado elementos del protocolo, documentos provenientes del extranjero que deben protocolizarse, elementos muy importantes que vamos a ver en el desarrollo de los otros temas ya en cuanto veamos el curso del Derecho Notarial 2. Pero aquí está la regulación jurídica para que veamos, podemos anotar ahí las leyes que regulan. Hay más, por supuesto, hay más, pero esto es únicamente para que tengamos una idea la importancia que tiene la regulación jurídica del protocolo en la legislación guatemalteca. Tenemos la conservación del protocolo, ese es otro elemento. ¿Alguien quiere ingresar todavía? Vamos a ver aquí quién quiere ingresar. Muy bien. Bueno, la conservación del protocolo. El primer artículo que regula la conservación del protocolo, vamos a encontrar, por supuesto que
El código de notariado en el artículo 19. El notario es depositario del protocolo. ¿Se recuerdan ustedes de su contrato de depósito regulado en el Código Civil? La legislación regula en el Código Civil el depósito, pero también en el derecho mercantil, y le digo derecho mercantil, no Código de Comercio, porque está regulado el depósito mercantil, está regulado en la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Ahí hay un procedimiento muy específico del depósito de carácter mercantil, pero esos son temas totalmente distintos, tanto el Código Civil como el Código de Comercio. En el Código Notariado, y me refiero a esto porque el depósito es un depósito muy especial, porque es el Estado el titular del protocolo. Y por eso el Estado tiene derecho de revisar el protocolo, cómo está utilizando el notario el protocolo. Está cumpliendo las formalidades del protocolo. En el artículo 13 del Código de Notariado están reguladas las formalidades del protocolo. Y si el notario está cumpliendo con esas formalidades, si el notario está cumpliendo con sus obligaciones propias de ser notario o derivadas de autorizar un instrumento público. Todo eso lo revisa el Estado a través de una institución de la Corte Suprema de Justicia que se llama Archivo General de Protocolos, cuyo titular se le denomina director del Archivo General de Protocolos. Entonces, eso es en cuanto al depósito del protocolo. Entonces, hay un notario titular. El notario titular es quien ha hecho el pago de apertura, es quien ha pagado el impuesto con base al artículo 6 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado, especial para el protocolo, ha pagado el impuesto de papel sellado. Es un impuesto lo que pagamos. Pagamos un impuesto, pero para acreditar que has pagado el impuesto, se nos entregan las hojas de papel sellado especial para protocolo. Que todas esas formalidades del protocolo, todas esas obligaciones, todos esos requisitos que debe de cumplir el notario, el Estado los fiscaliza, ¿no?, a través del Archivo General de Protocolos. Por eso es que como es el depósito, no es en propiedad. Muchas veces decimos mi protocolo, pero está mal dicho. Lo decimos tal vez por estima que tenemos o por la utilidad que nos representa, pero no es mi protocolo. Es el protocolo a mi cargo, así es lo correcto. El protocolo a cargo del notario, eso es lo correcto. No, el protocolo del notario no, porque no es del notario. Entonces, por eso cuando realizamos el índice, la razón de cierre, consignamos no habiendo autorizado más instrumentos públicos en el protocolo a mi cargo. O procedo a realizar el índice del protocolo correspondiente, del protocolo a mi cargo correspondiente al año 2025 y redactamos el índice. También en el mismo artículo 27 y 28 del Código de Notariado se determina, 27, que el notario puede depositar el protocolo con otro notario cuando se va a ausentar del territorio nacional. Muchas veces pensamos de que nos podemos ir del territorio. Es que en Guatemala tenemos tanta bondad en el ejercicio de la profesión que muchas veces salimos del territorio nacional y no remitimos el aviso. No remitimos el aviso. Es muy delicado, porque decimos, bueno, si me voy un fin de semana, yo vengo el domingo, vengo el lunes, regreso, me voy una semana. Tenemos que remitir el aviso. ¿Saben por qué? Porque si no lo hacemos, estamos transgrediendo un precepto constitucional. Por eso es que, y vean, yo les decía a los señores delegados del Archivo de Protocolos en los departamentos que tenemos toda nuestra función notarial está sustentada en la Constitución Política de la República. Y si nosotros no cumplimos, estamos transgrediendo la Constitución Política de la República. Porque si nosotros no remitimos el aviso que nos vamos a ir un fin de semana, que nos vamos a ir una semana, que nos vamos a ir a salir del territorio nacional, estamos transgrediendo el principio de publicidad. Tal vez nadie va a ir a buscar un testimonio, nadie va a pedir información, pero eso no lo sabemos.
Entonces, el notario debe cumplir con sus obligaciones. Les comento que esa conferencia que me asignaron a los delegados, a los señores delegados del archivo de protocolos, se denominaba las buenas prácticas notariales. Y les digo, a mí no me gusta esa denominación, yo le voy a cambiar el nombre porque no me gusta. Tenemos que afrontar la realidad. Eso de buenas prácticas se llama cumplir con las obligaciones, no es más. Cumplir con las obligaciones que tenemos. Si asumimos la responsabilidad de ser notarios, tenemos que asumir también la responsabilidad de cumplir con las obligaciones. Y entonces ahí tenemos cómo se puede depositar el protocolo, pero tenemos que remitir aviso. Tenemos que remitir aviso porque enhorabuena, pues nos gusta el lugar donde vamos y nos quedamos una semana más o nos quedamos unos días más. Dejamos el protocolo, el principio de publicidad lo dejamos en el limbo. Eso es enhorabuena. Vean lo que sucedió cuando pasó lo de la pandemia. Aeropuertos cerrados. Y muchos guatemaltecos no pudieron regresar en las fechas programadas, se quedaron más tiempo. Esas son en buenas circunstancias todavía. Pero supónganse que le pase algo negativo al notario. Es una responsabilidad de decir dónde está el protocolo, porque no es del notario, está en depósito. Y entonces vemos ahí que también lo podemos depositar ante el director del Archivo General de Protocolos. Si no tenemos un notario de confianza, si nos vamos a ausentar por más de un año o por menos de un año, pero no tenemos un notario de confianza a quien dejarle el protocolo a nuestro cargo, porque nos vamos a ausentar del territorio nacional, lo podemos dejar ante el juez de primera instancia. En los departamentos, el protocolo se puede depositar ante el juez de primera instancia, pero el juez tiene la obligación de trasladarlo lo más pronto posible al director del Archivo General de Protocolos. Otra causa de depósito es por la inhabilitación. Cuando el notario queda inhabilitado, pues definitivamente tiene que cerrar el protocolo, tiene que cerrar el registro notarial y debe hacer la razón de cierre y hacer la observación que por quedar suspenso en su ejercicio profesional. Yo creo que se ve más técnico decir que quedó suspenso en mi ejercicio profesional que decir que queda inhabilitado, ¿no? Y también en forma voluntaria. Cuando el notario ya no quiere, dice, bueno, yo ya no voy a ejercer, ya no quiero ejercer notariado, me voy a retirar. Prácticamente me estoy retirando del ejercicio de la función notarial y entonces también puedo depositar el protocolo ante el director del Archivo General de Protocolos y hacer la razón de cierre, por supuesto. Entonces, eso es en cuanto a la conservación del protocolo. Y vamos a ver acá la reproducción del contenido del protocolo. ¿Qué es lo que contiene el protocolo? Aunque este tema del contenido de la reproducción del protocolo creo que nos va a servir en el próximo semestre, porque en el próximo semestre estaríamos hablando de julio, que ya vamos a redactar un instrumento público, le vamos a distribuir las hojas donde vamos a redactar, vamos a empezar nosotros dictándoles un instrumento público y vamos a ver cómo se reproducen esos documentos que están en el registro notarial. Acuérdense que el registro notarial está a cargo del protocolo, está en depósito. Los originales los tiene el notario. ¿Y qué le extiende a las personas? ¿Con qué las personas van a acreditar el derecho que emana del instrumento público? El derecho de propietario, el derecho de acreedor, el derecho de arrendador o de arrendatario, el derecho de usufructuario. ¿Cómo voy a acreditar yo de dónde emanan esos derechos que yo estoy invocando? Y entonces lo que le entregamos a las personas son copias. Claro que no son copias simples. Las copias simples no tienen mayor relevancia, aunque es una de las formas como reproducir el protocolo. Tenemos los testimonios.
o el testimonio que está regulado en el artículo 63 del Código Notarial. Hay una definición de testimonio en el artículo 63 del Código Notariado. Encontramos la definición. Testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, del acta de protocolación, de toma de razón de legalización de firma, de la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Es la copia fiel. Ya la ley ya le da esa categoría. Una vez nosotros consignamos es testimonio, ya estamos diciendo que es una copia fiel. ¿Por qué les digo esto? Porque hay quienes consignan que es auténtica porque fue reproducida en mi presencia. Eso no va a ir, porque no es auténtica de copias, es testimonio. Ya la legislación ya le ha dado la denominación y le ha dado el concepto de copia fiel de la escritura matriz. Entonces esa es una forma como reproducir los instrumentos públicos que autorizamos en el protocolo. La otra forma es el testimonio especial, que está regulado en el artículo 37 del Código Notariado. Solo los voy a mencionar porque esto los vamos a estudiar detenidamente en Notariado 2. Ahí vamos a estudiar cada uno de estos, inclusive los vamos a redactar porque ya es más práctico. Tenemos la copia simple también, que es otra forma como reproducir los instrumentos públicos que autorizamos en el protocolo. Tenemos el testimonio de las partes conducentes, que tiene otras denominaciones, pero por el momento le vamos a llamar testimonio de los pasajes o de las partes conducentes, y la copia legalizada. Esas son las formas como se reproducen los 4 instrumentos que se redactan en un papel sellado especial para protocolo. Entonces, según el programa, hemos visto del protocolo, hemos visto los antecedentes, la pragmática de Alcalá, el fuero real, la etimología, protos, colium, colatio, primero en línea, cotejo, comparación, que lo vimos en las sesiones anteriores. La apertura de protocolo ya la vimos, que está regulada en el artículo 12. En el artículo 11 se determina cuánto hay que pagar por abrir protocolo, que son 50 quetzales por derecho de apertura de protocolo. También tenemos el contenido del protocolo. El contenido ya vimos que tiene 2 partes que tiene el contenido. La parte instrumental y la parte documental, ¿sí? Uno tiene 4 elementos: escritura matriz, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma y transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado, parte instrumental. La parte documental tiene 3: la razón de cierre, el índice y los atestados. Esas son las partes que integran el protocolo y que aquí en el programa nos está indicando que tenemos que hacer la explicación. El cierre. Bueno, en el cierre del protocolo, el cierre, índice, atestado, ya nos referimos. Creo que por aquí vamos a encontrar, voy a ver si en esta presentación tenemos. Oh, esto no, aquí está. Bueno, estas son las partes, no, aquí no está en esta presentación, por eso quería conseguir la otra presentación, donde sí tenemos algunos ejemplos de índice, de razón de cierre, pero se los ofrezco conseguir para la próxima actividad que vamos a tener virtual. Y la otra semana tenemos nuestras últimas actividades presenciales. Y el lunes siguiente vamos a tener, si ustedes no tienen examen, vamos a tener la última actividad virtual. Si el lunes tienen examen, pues lo podemos trasladar para un sábado que ustedes tengan más tiempo, o para un martes si ustedes no tienen otro curso, si no tienen examen. Ya nuestro examen ya está programado. La sesión anterior alguien me preguntó cuándo va a ser el examen, pues está para el 30 de mayo. Para el 30 de mayo está programado ya el examen. Con eso se cierran los exámenes del 7º semestre. Bien, entonces en cuanto al protocolo, ya vimos el cierre, ya explicamos en qué clase de papel, no paga ningún impuesto, el contenido está en el artículo 12.
¿Y cuál es la redacción? Pues el infrascrito notario procede a efectuar la razón de cierre del registro notarial del año 2025 a mi cargo. Ahí está. El cual está contenido o está integrado. Pongámosle poquito, pongámosle 10 instrumentos, el cual está contenido, o el cual contiene, perdón, 10 instrumentos públicos, contiene 10 instrumentos públicos. 5, escritura matriz, 2 actas de protocolación, 2 tomas de razón de legalización de firma y una transcripción del acta notarial que autoriza testamento cerrado. Es decir, distribuimos, decimos primero cuántos está contenido, tiene 10. ¿Cómo están distribuidos esos 10? 5 escritura matriz, 2 actas de protocolación, 2 tomas de razón de legalización de firma, y el acta notarial de la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Ya distribuimos y luego vamos a decir, dicho registro notarial se está compuesto por, si solo tiene 10, pero vamos a decir, dicho registro notarial está compuesto de 100 folios. ¿Por qué 100 folios si solo tiene 10 instrumentos? Porque lo que pasa es que una es una constitución de sociedad, que son como 15 folios, otra puede ser una constitución de propiedad horizontal, que son como 10, aquí dependiendo de los pisos que tenga el edificio, y entonces los folios van a atender no al contenido de instrumentos, sino a las hojas que contiene cada instrumento público. Y ahí después podemos hacer una razón. Razón, hay 2 escrituras canceladas, esa puede ser una razón. Otra razón puede ser razón, procedo a cerrar el protocolo en esta fecha en virtud de no seguir cartulando, o en virtud de ausentarme del territorio nacional por más de un año, en virtud de asumir un cargo que lleva aneja jurisdicción, en virtud de asumir un cargo donde voy a devengar sueldo del Estado o de la municipalidad. Esas serían las causas por las cuales se cierra el protocolo y hay que hacer la razón. Una de las preguntas que formularon los señores delegados es, ¿se puede cerrar el protocolo en mayo? Sí, sí se puede cerrar, haciendo la observación, el motivo por qué. Y otro me dice, mire, ¿y qué pasa si el notario no le gustó el cargo o lo defenestraron? Bueno, regresa a la oficina. Mire, esa es la virtud de la profesión. No le pareció el cargo, lo destituyeron, pues regresa a su oficina. ¿Puede seguir cartulando? Sí, puede seguir cartulando. ¿Va a pagar otro apertura de protocolo? No. Apertura de protocolo se paga una vez al año, nada más. ¿Y qué instrumento? Si se quedó en el instrumento 40, se fue 3, 4 meses y regresa en octubre y va a cartular, ¿qué instrumento sigue? Pues si se quedó en el instrumento 40 y regresa, le va a corresponder al instrumento 41 hasta llegar al 31 de diciembre. ¿Qué es lo que va a pasar en este protocolo? Vean la situación. Este protocolo va a tener 2 razones de cierre. La que hicimos en mayo porque asumimos un cargo, porque dejamos de cartular. Y la que vamos a hacer el 31 de diciembre porque regresamos a cartular, no nos pareció el cargo, pues nos destituyeron. Entonces va a tener 2 razones de cierre y va a tener 2 índices, ¿no? Porque en mayo cerró el protocolo, realizó la razón de cierre, hizo el índice, se quedó. Eso fue en mayo. En agosto regresa y sigue cartulando el número que le correspondía. Si se quedó en el 40, en mayo, cuando regrese en agosto, le va a corresponder la número 41. ¿Sí? Y del 41 hasta el número que llegue al 31 de diciembre, va a ser la segunda razón de cierre. Y en observaciones va a hacer constar. El infrascrito notario hace constar
que en el presente protocolo hay 2 razones de cierre en virtud que en el mes de me incorporé de nuevo a ejercer la función notarial. Ahí está. Y luego en el índice del protocolo también, porque en el artículo 15 y en el artículo 16 del Código de Notariado que regula el índice también nos regula que debemos de hacer alguna observación en caso que fuere necesario. En el artículo 15 del Código de Notariado encontramos regulado lo siguiente: el índice del protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor. Ya lo explicamos, ya no hay papel sellado. Bien ahí, pero ya no se usa. Esa es la palabra correcta. Usamos papel bond, tamaño carta, tamaño oficio, y le adherimos con base al artículo 5, numeral 6 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo, le adherimos 50 centavos de timbre fiscal en cada hoja. Bien. Y deberá de contener en columnas para abajo, 1 columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas. Deberá contener el número de orden del instrumento, pues la escritura número 1, la escritura número 2, la escritura número 3, y así hasta llegar al 31 de diciembre o antes si cerramos antes. El lugar y la fecha del otorgamiento, dónde lo autorizamos o dónde fue otorgado, en la ciudad de Guatemala, en el municipio de Mixco, departamento de Guatemala, en el departamento de Petén, cualquier lugar, y la fecha, por supuesto. Tiene que llevar un orden cronológico. El objeto del instrumento. ¿Cuál es el objeto del instrumento? Pues es una protocolación de un documento que vino del extranjero, es una protocolación de un acta notarial de matrimonio, es una escritura pública de compraventa, de inmueble, es una escritura de mandato general con representación. Ese es el objeto. ¿Cuál es el objeto del instrumento público? El folio en que inicia, vemos que acá tiene un número de folio en la parte superior, ahí está el folio número 1. Ese es el folio número 1. Cuando el instrumento público empieza en el reverso, le vamos a consignar en el índice, folio en que inicia el instrumento 1V. Eso quiere decir 1 a la vuelta. Esa es una técnica notarial. No que lo regule la legislación, es por técnica notarial. Bien, entonces vemos ahí que esas son las 5 columnas que contiene el índice. Y luego, esto lo habíamos leído en la sesión anterior, en el índice podrán usarse cifras, no números, cifras, esa es la palabra correcta, y abreviaturas. ¿Por qué? Porque no es instrumento público, es un documento notarial. Y en el artículo 16, el índice irá fechado y firmado por el notario, y antes de suscribirlo podrá hacer las observaciones pertinentes. Podrá hacer las observaciones pertinentes. Entonces ahí tenemos la regulación jurídica del índice, ¿no? Del índice, donde tenemos impuestos en el artículo 5, numeral 6, tenemos la clase de papel en el artículo 45 y 46 de la Ley del Timbre Fiscal, y sumado a ellos 12 el 33, numeral 10, el índice. Luego tenemos los atestados, ya explicamos los atestados, para qué sirven, qué documentos pueden constituirse en atestados. Hay atestados obligatorios, el notario tiene la obligación de incorporar esos atestados, como el artículo 11, el comprobante de pago. Ese es el primer atestado. Una vez pagado la apertura del protocolo, es nuestro primer atestado. Vamos a demostrar, vamos a acreditar que pagamos la apertura del protocolo. ¿Y cuál será el segundo atestado? Bueno, de ahí en adelante ya no tienen orden. El segundo atestado va a ser si pagamos impuestos de papel sellado, pues el comprobante. Cuando es la primera vez que vamos a calcular, o cuando se ha terminado el pliego, ya se nos terminaron las hojas, tenemos que ir a pagar otra vez el impuesto, nos van a dar otras hojas
ese comprobante que pagamos el impuesto, es un comprobante, ese comprobante se adhiere, se adjunta, se intercala o se introduce entre los atestados. De ahí en adelante, el notario tiene la discrecionalidad de poder determinar qué documentos va a adjuntar como atestados. ¿Qué documentos van a acreditar que cumplió con sus obligaciones previas, con sus obligaciones simultáneas, si las hubo, y tiene que acreditarlo, con sus obligaciones posteriores? Esos documentos son los que van a servir. Bien, ahí está lo de los atestados. No sé si hay dudas, comentarios, no sé si ya se durmieron, ya los aburrí. Hoy no. De mi parte no hay duda, licenciado. ¿Sí? Bueno, sí están despiertos. Bueno, si hay preguntas, ya saben. Así les digo a los señores delegados, por favor interrumpan porque así descanso un poquito de hablar. Lo más importante es la participación de ustedes, y eso se los he dicho a ustedes. Lo que le da valor a estas sesiones es su participación. Participación, no solo la presencia, sino la participación. Bien, entonces ahí tenemos, conforme el programa, el empastado, el empastado en el artículo 17 del Código Notariado, que hay que empastarlo 30 días siguientes al cierre. Eso no tiene mayor complicación. El depósito ya lo vimos, la reposición del protocolo. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las hojas de papel sellado especial para protocolo, y tenemos que tener mucho cuidado con nuestros tomos de protocolo, porque ya tenemos tomos de protocolo que ya están compuestos, pero también tenemos hojas de protocolo que estamos utilizando. Estamos utilizando hojas de protocolo porque estamos cartulando, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque se puede dar la pérdida, el deterioro, la destrucción total o parcial. De los tres, pérdida, deterioro, destrucción. Los tres pueden ser total, puede ser parcial. Yo cuento siempre esta anécdota porque ahora las hojas de protocolo vale 10 quetzales cada hoja. En el artículo 6 de la ley del timbre fiscal ahí se determina cuánto vale cada hoja de protocolo y vale 10 quetzales cada hoja. Antes valía 25 centavos cada hoja. Después le aumentaron a 50 centavos cada hoja. Después le aumentaron a 1 quetzal cada hoja. Y después le aumentaron a 10 quetzales cada hoja. Bueno, pero hay razón. Y antes las hojas de protocolo se pagaban en el edificio de finanzas, en la Dirección General de Rentas Internas. Allí íbamos al notario a pagar el impuesto con los formularios que había que llenar manualmente. Ahora son electrónicos, y ahí nos proporcionaban las hojas de protocolo. Ahí nos proporcionaban las hojas de protocolo. Y en una oportunidad, pues como antes no había mucho tráfico como ahora, hace 30, 35 años, los colegas dejaban su vehículo parqueado por ahí cerca del edificio del Ministerio de Finanzas Públicas. Y resulta que como somos abogados, pues iban a pagar el impuesto, dejaban las hojas de protocolo dentro del vehículo y se iban a procurar sus casos a tribunales, porque en la torre de tribunales ahí estaban todos los juzgados. Ahora, como ya no hay cupo, ya no hay espacio, tienen que distribuir los juzgados en otros edificios, pero antes ahí estaban todos. Y resulta que cuando regresa el colega, le abrieron el vehículo, sustrajeron sus bienes que tenía y sustrajeron las hojas de protocolo. Entonces, yo les quiero contar esta anécdota, este caso, porque el protocolo puede deteriorarse, puede perderse, puede
destruirse, ya sea que no está utilizado, no tiene nada, son solo las hojas, o que ya esté redactado, ya tenemos redactado el instrumento técnico. En otra oportunidad también me recuerdo que un colega llevaba las hojas de protocolo atravesando las dos pistas que están entre el Ministerio de Finanzas y la Corte Suprema de Justicia para ir a tribunales. No los dejó en el vehículo, sino se las llevó a las hojas de protocolo. Y en el ínterin de pasar algo rápido las pistas que están ahí entre los dos edificios, Finanzas y Corte Suprema, se le cae una hoja. Una hoja se cae. Y cae, y ustedes saben que en el asfalto hay grasa, hay suciedad, y cayó la hoja de protocolo. Pero ya no le dio tiempo regresar a levantarla porque venía un bus. Y pasa el bus sobre la hoja de protocolo. Y nosotros le dijimos, protocolizaste la llanta. Porque le queda lleno de la marcada la llanta del bus en las hojas de protocolo. Vean, son casos de que ahí se deterioró la hoja parcialmente. En el primer caso se llevaron las hojas de protocolo, se perdió totalmente. Aquí se deterioró parcialmente la hoja del protocolo, porque el protocolo se integra por las hojas que lo componen. Entonces el notario tiene que tener por eso el artículo 19 regula que es responsable de su guarda y de su conservación. Bien, voy a dejar el espacio. Voy a dejar el espacio. Afortunadamente ya me proveyeron más. A dejar el espacio si hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Elmer, escucho. Buenas tardes, tenía una pregunta con relación al artículo 27 relacionado al artículo 4. Pregunto si un notario depositario llegara a tener un impedimento legal. Mi pregunta es, ¿qué procede en este caso? Pero el notario titular o el notario que quedó, como la ley le llama, cartulario. El notario depositario, con relación al artículo 27, si fuera el caso de que el notario se ausentara del país, pero lo dejara el protocolo con otro notario depositario, pregunto si el notario depositario llegara a tener algún impedimento con relación al artículo 4 o relacionado al artículo 37, ¿qué procede en estos casos? Lo que procedería es que como no es el protocolo que él originalmente tiene a cargo, sino es el protocolo de otro notario, lo que sucedería en ese caso sería que ya sea el notario, porque usted me pone muy drástico el caso que me dice que caiga en alguna situación del artículo 4, pero lo que podría hacer es trasladarlo al director del Archivo General del Protocolo. El protocolo solo puede estar en dos partes: con el notario depositario, la ley al otro le llama cartulario, si leen el 67, o con el cartulario. Esa es una parte. Y la otra parte es con el director del Archivo General de Protocolos. Solo ahí puede estar el protocolo. Entonces, en ese caso que usted plantea, lo que tendría que hacerse sería trasladar ese protocolo al Archivo General de Protocolos. Me parecía una pregunta que me hicieron en esta actividad del organismo judicial. Me dice, mire, ¿qué pasa si un notario está depositario del que se fue, pero el que se fue no regresa el 31 de diciembre, sino viene hasta en enero, viene hasta febrero? Pues lo que tiene que hacer el notario es trasladar el protocolo al director del Archivo General de Protocolos para que él sea quien realice la razón de cierre y realice el índice, ¿no? Porque el notario solo puede dar información, solo puede hacer efectivo el principio de publicidad en sus dos fases, ¿no? Por eso es muy importante saber bien eso de las fases del principio de publicidad,
porque es lo que puede hacer efectivo el notario cuando nos dejan. Un amigo, un conocido se va y me dice, mira, te voy a dejar mi protocolo en depósito mientras me voy. Pues lo único que el notario puede hacer es dar información, extender testimonios, nada más, ¿no? Si el notario por cualquier causa no regresara dentro de la fecha programada que se pasó el 31 de diciembre, tiene que trasladarlo al director del Archivo General de Protocolo. Y lo mismo sería en el caso que usted plantea. Bien, si no hay más dudas, si no hay más comentarios. ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? Bueno, entonces me voy a la otra sección. Nos vemos el día lunes presencialmente en la facultad. Feliz tarde, licenciado. Disculpe una pregunta. Entonces el día lunes 19 tendremos clases virtuales. Esa sería la clase especial que se nos daría. El lunes 19. O Si no tienen, vamos a tener lunes y viernes de la próxima semana. Y la última clase sería virtual. Yo les avisaría. Espero poder atender lunes y viernes lo que nos falta. De ser necesario, los convoco a una clase virtual. Está bien, licenciado. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias. Bueno, pasen buena tarde. Feliz tarde, licenciado.